Bueno, como les decía al principio, bienvenidos, bienvenidas. Esta es nuestra segunda clase del ciclo Emprender Online. Y la primera clase, para aquellos que no estuvieron, la tienen ahí disponible. Pero en esta decidimos hablar un poco sobre temas de impuestos, de costos, de precios. Es un popurrí que vamos a hacer, donde la idea es que Gerardo cuente, exponga y ustedes, las dudas que surjan, se las puedan hacer. Y siempre dejamos también un espacio de consultas finales en relación a todo lo que se habló, pero en el medio, digamos, si tienen alguna duda o algo, interrúmpanlo a Gerardo, que está bueno el intercambio. Y bueno, los esperamos también el próximo jueves, que vamos a hablar sobre fotografía para redes, y la última clase va a ser Tunea tu Instagram. Así que como decíamos al principio, esta clase es la más dura, pero que nosotros entendemos que es necesaria, que cada vez tenemos que optimizar mejor nuestros costos, que tenemos que entender hacia dónde van nuestros precios y cómo construirlos, que no es solo una fórmula, o no es una fórmula, ahí no le voy a spoilear a la charla a Gerardo. Y bueno, los esperamos que sigan participando. Por lo que veo, muchos de ustedes ya vienen participando de nuestras actividades. Si alguno no conoce qué es el Centro de Emprendedores, nos pone ahí por el chat y les explico brevemente, pero la idea es que este es un espacio abierto y bueno, vamos a cerrar el año con este ciclo, pero tengan en cuenta que pueden solicitarnos temáticas durante todo el año y nosotros vamos encontrando a los profesionales que nos pueden aportar sobre estos temas, que puede ser que a algunos se nos escape o que no sepamos que les puede llegar a ser interesante. Y como nobleza obliga, tengo que decir que Gerardo es parte integrante de los profesionales voluntarios que dan tutorías a todos los emprendimientos. Así que gracias, Gerardo, por eso. Hace años ya que estás colaborando, creo que somos los más antiguos. Y bueno, además de Gerardo tenemos otras disciplinas que tienen que ver con las redes sociales, con la comunicación, con la administración, con la planificación, la estrategia, el comercio exterior, así que no dejen de consultarnos cuando tengan dudas y podemos coordinar una reunión con cada uno de estos expertos. Como les decía, igualmente ya estamos cerrando el ciclo, antes de, ya más o menos el 15 de diciembre, 20 de diciembre, ya cerramos todo y nos ponemos a planificar el próximo año, que esperamos que tener un híbrido, esto que decíamos al principio, por lo menos ver si podemos llegar a estar en la facultad a partir de mitad del año que viene como posible. Pero bueno, eso lo iremos informando y avisando cuando corresponda. Así que Gerardo, muchas gracias y todo tuyo. Bueno, voy a empezar a hablar un poco de impuestos y si quieren frenar en algún momento para hacer alguna consulta o para decir algo que encuadre dentro de lo que estamos comentando, bienvenido. Creo que suma más por ahí una consulta que tiene alguno, por ahí ayuda a otro, así que está bueno que lo hagan. Bueno, voy a compartir pantalla. Dale. Yo voy a estar atenta al chat, así que si no se animan a abrir el micrófono, que están más que bienvenidos, pueden escribir por ahí y yo les leo. Te muteaste, Gerardo. Ahí vemos tu pantalla, pero vos tenés el micrófono silenciado. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, se ve. Bien. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es impuestos, un poco así a rasgos generales, cómo trata el ordenamiento de nuestro país el tema impositivo de acuerdo a el tipo de personas.
tenemos dos tipos de personas. Unas son las personas físicas, que como le llamamos, que son el Código de Comercio, el Código Civil y Comercial las define como aquellas que presentan signos característicos de humanidad. Y por otro lado tenemos personas jurídicas que no son personas humanas obviamente, pero pueden ser creadas por personas humanas o no. Pero lo más importante es que son entes que pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. A partir de aquí, en el mapa impositivo se nos abre un abanico de posibilidades donde, por ejemplo, yo resumo lo más importante o lo que más nos puede impactar a nosotros de acuerdo a nuestro tipo de emprendimiento. Como personas humanas tenemos estas 4 posibilidades que pueden ser monotributista social, monotributo, responsable inscripto o exentos. Puede haber otras categorías, pero estas son a rasgos generales las más importantes. El monotributo social tiene bastantes requisitos que fueron modificados hace no mucho tiempo. Entre ellos, para poder inscribirnos, tenemos que tener un ingreso inferior a 208.740 pesos. Tenemos que tener hasta 2 bienes muebles, pero uno de ellos debería encontrarse afectado al emprendimiento. Tenemos que ser propietarios de hasta un máximo de 3 bienes muebles registrables, ¿sí? Ojo, que no confundan con el ítem anterior. El ítem anterior es de hasta 2 bienes muebles. Y cuando hablamos de bienes muebles registrables, pueden ser un auto, una moto, otro tipo de cosas. Y acá viene el ítem que más nos atañe a nosotros. Siendo profesional universitario, en ejercicio de la profesión, no podemos ser monotributista social, ¿sí? Ahora, si yo soy profesional universitario y me inscribo monotributista social por ceramista, en ese caso sí lo podría hacer. Bueno, después no tenemos que ser titulares de acciones o tener participaciones en sociedades y no tenemos que tener prestaciones de otros organismos nacionales o municipales. Hay algunos planes sociales que sí son compatibles con el monotributo social, pero habría que averiguar de acuerdo al caso a ver si podríamos encuadrar o no. Pero como vemos, siendo profesionales, es bastante difícil encuadrar en este sistema, por 2 cosas. Primero, por el que no podemos estar en ejercicio de la profesión, y también fíjense qué chico, qué bajo que es el ingreso bruto requerido. O sea, es muy chiquitito el proyecto que tendríamos que tener para encuadrar como monotributista social. Después, el otro régimen por el que podemos optar, por el de monotributo, que el de la mayoría conoce, que es un sistema que básicamente lo que es una cuota mensual, que incluye lo que es impuesto a las ganancias, IVA, y tiene un componente previsional que incluye los aportes de jubilación y la obra social. La jubilación es que si somos empleados en relación de dependencia y a su vez monotributistas, no debemos ingresar lo que es el aporte jubilatorio y obra social. Por ende, el valor de la cuota del monotributo se reduce sustancialmente, ¿sí? Otra consideración es que si somos profesionales y, por ejemplo, estamos en la provincia de Buenos Aires, no pagamos aportes jubilatorios porque la mayoría de las cajas para profesionales son obligatorias en las provincias, no en capital. Entonces, en ese caso estaríamos exentos de pagar el aporte jubilatorio del monotributo.
Bueno, como sabemos, para encuadrar como monotributista tenemos que cumplir con determinados parámetros que entre los conocidos tenemos la facturación, la superficie de los locales, la energía consumida y algo que no es menor es el monto del alquiler del local. El monto del alquiler del local nos puede condicionar de manera, cuando ingresamos al monotributo, si yo alquilo el local y firmo el contrato antes de ser monotributista, ya me lo va a condicionar de entrada. ¿Por qué? Porque ese contrato va a decir la superficie que está afectada, la superficie que tiene el local, y el monto del alquiler declarado. Y eso nos va a condicionar sí o sí con el tema de la categoría de monotributo. Acá les pongo la tabla de categoría de monotributos. Fíjense, la quinta columna es la superficie afectada y de qué manera va aumentando la categoría en base a los metros cuadrados que tenemos en el local. Lo mismo con la séptima columna, que es los alquileres devengados anualmente. ¿Sí? Fíjense que para la categoría A y o B tenemos un alquiler anual de 78.277 pesos. Es decir que tendría que tener alquiler menor a 6.500 pesos. Si lo supera, prácticamente tengo que arrancar en la categoría C. Esto no es menor y hay que tenerlo en cuenta siempre cuando iniciamos la actividad para ver en qué categoría de monotributo debemos encuadrar. Incluso, como dato no menor, de acuerdo al local que tengamos en mente alquilar, fíjense que si supera los 200 metros no podemos ser monotributistas. Y si el alquiler anual es mayor a 313.110 pesos, no podemos ser monotributistas tampoco. Por eso es muy importante el asesoramiento y el acompañamiento de un profesional desde el punto inicial, ¿sí? Porque si nosotros todas estas cosas no las tenemos en cuenta y decimos, bueno, listo, yo voy a alquilar un local, firmo un contrato, alquilo un local, y si de antemano creo que voy a ser monotributista y por estas cuestiones que le acabo de comentar no puedo serlo, me va a cambiar sustancialmente el costo de todo el negocio. ¿Sí? ¿Hasta acá entienden? ¿Se entiende lo que...? Si tienen algún comentario, pueden ir haciendo. Yo cualquier cosa, Gerardo, si hay algo en el chat te aviso, no te preocupes. Así que, bueno, como ven, es algo no menor el tema de el alquiler. Digamos que nos puede condicionar desde el vamos con el proyecto. Por eso es súper, súper importante observar todos estos detalles. Voy a volver a... Hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si te aumentan el alquiler semestralmente? Todos los contratos de alquiler tienen cláusulas de ajuste. Justamente el monotributo, la tabla esta de monotributo que les acabo de mostrar, considera el monto de alquiler anual, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es agarrar el contrato, multiplicar los meses por el valor que se establece ahí mismo en el contrato, y ahí voy a saber a qué categoría puedo ingresar, o eventualmente en qué categoría me tengo que categorizar de monotributo. Bien, y hay otra preguntita que dice, en caso de un multimarca, es decir, varios diseñadores monotributistas que tal vez alquilen un local juntos, ¿cómo sería? Bueno, ahí es un tema, porque en principio estaríamos hablando de una suerte de sociedad que no está registrada, con lo cual hay bastantes asteriscos en el tema. O sea,
cuando uno alquila el local, está alquilándolo a nombre de uno, salvo que se exprese que está compartido con las otras personas y en qué porcentaje o en qué parte del alquiler se hacen cargo del mismo. Bien. ¿Contestó por ahí? Bueno, seguimos. ¿Ahí se ve? No, ahora no estás compartiendo. Bueno. No sé por qué no... Ahí. Ahí sí. Bien. Además del monotributo, tenemos la otra categoría de las más conocidas para personas físicas, que es lo que se conoce como responsable inscripto. Esto se los dejo acá a modo orientativo, no me voy a adentrar en todo esto porque si no los voy a marear demasiado en el poco tiempo que tenemos para conversar. Pero básicamente lo que tienen que saber, a diferencia del monotributo, fíjense que aquí estamos hablando de una cuota. La cuota la pueden ver en estas dos últimas columnas, de acuerdo a si es locación de servicio o prestación, o si es venta de cosas muebles, que varía la cuota. Siempre lo que es venta de cosas muebles es un poquitito más barato que lo que es prestación de servicios. Como contrapunto de todo esto, y cuando mucha gente dice el abismo que hay entre el monotributo y responsable inscripto, fíjense lo que vamos a hablar ahora. Un responsable inscripto debe inscribirse en autónomos, que autónomos viene a ser la jubilación que se paga todos los meses, vendría a ser esto del monotributo, lo que la columna que dice aportes al SIPA. Esta sería lo que paga un monotributista por su cuota de autónomos, de jubilación. Mientras que un responsable inscripto de cuota de autónomo está pagando no menos de 3.600, 3.700 pesos mensuales, solamente de jubilación. A eso también hay que agregarle lo que es IVA. Hay regímenes informativos de compras y ventas, que es lo que actualmente se conoce como el libro IVA ventas, compras y ventas digital, el libro IVA digital, y a eso también hay que agregarle lo que es impuesto a las ganancias y bienes personales. Como verán, hay kilómetros de distancia entre una cosa y la otra. Por eso es más que importante considerar toda esta información al principio de nuestro emprendimiento para ver cómo vamos a encuadrar. Si yo ingreso desde cero en monotributo, no es lo mismo que si arranco como responsable inscripto. Y no solo eso, lo que tenemos que considerar es un horizonte de tiempo relativo. ¿Por qué? Porque si yo armo todo mi esquema, mi costeo, mis márgenes y un montón de cosas, lo armo en función de los parámetros de lo que es el monotributo, y por un montón de cosas que yo ya puedo determinar desde el primer momento, en muy poco tiempo termino siendo responsable inscripto, el negocio me varía notablemente, con lo cual es importante prever todo esto para ver dónde estamos parados, ¿no? Y esto es una parte importante que está teniendo vigencia en el momento. Lo que es, perdón, ingresos brutos. Ingresos brutos corre para cualquiera de los dos, tanto para el monotributista como para el responsable inscripto, como para cualquier tipo de empresa. Ingresos brutos, ¿qué es? Es un impuesto provincial
¿sí? que grava justamente los ingresos. Y acá, fíjense, el primer ítem es todas las actividades están grabadas. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que como tiene un emprendimiento chiquito, no está obligado al pago de ingresos brutos. Y eso no es así en ningún caso. La generalidad es que todas las actividades están grabadas en ingresos brutos, excepto algunas actividades que cada provincia o cada jurisdicción determinan darle una exención. Esa exención se modifica o se puede modificar anualmente cuando cada provincia sanciona la ley tarifaria. Puede ocurrir que este año, o sea, no sé, por ejemplo, les digo, en Capital Federal los profesionales estamos exentos del impuesto de ingresos brutos. Pero puede ocurrir que el año que viene, cuando sancionan la ley tarifaria, digan que la actividad de los profesionales está gravada con una alícuota tal y se acabó la exención. Con lo cual, como norma general, lo que tenemos que interpretar es que todas las actividades están gravadas. Después, eventualmente, puede haber exenciones de acuerdo al tipo de jurisdicción donde estemos teniendo actividad y el tiempo en el que nos encontremos. Después tenemos las alícuotas. Las alícuotas varían de acuerdo a la actividad que desarrollemos y varían de acuerdo a la jurisdicción donde trabajemos también. Puede haber una alícuota, por ejemplo, la diferencia más grande la volvemos a tener en el caso de los profesionales. En Ciudad de Buenos Aires, los profesionales estamos exentos del impuesto a los ingresos brutos, mientras que en Provincia de Buenos Aires abonamos el 3,5%. Con lo cual, fíjense que hay una diferencia sustancial en dos jurisdicciones vecinas. Así que es algo a tener en cuenta. Y esto ocurre también con otras actividades. Puede haber más o menos diferencia en las alícuotas, pero cada jurisdicción sanciona las alícuotas que va a aplicar para cada actividad. Y después, como ingresos brutos es un impuesto provincial, hay diferentes formas de determinar el gravamen, el impuesto, ¿sí? Las formas, entre otras, las más importantes son, si estamos en Ciudad de Buenos Aires, tenemos un régimen simplificado de ingresos brutos, hay otro régimen que es el régimen de ingresos brutos local, y después tenemos lo que es convenio multilateral. Las primeras dos opciones son siempre y cuando el contribuyente tenga ingresos en la jurisdicción Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En el caso del régimen simplificado de ingresos brutos, es una cuota, igual que la de monotributo, donde se hacen recategorizaciones cuatrimestrales y de acuerdo a la facturación se va aumentando, disminuyendo o se sigue en la misma categoría. La cuota es bimestral y, bueno, lo único que hay que hacer en ese caso es las recategorizaciones e ingresar el impuesto bimestralmente. Después tengo tenemos... una pregunta. Sí. Creo que era del anterior igual. Dice, si yo facturo servicios profesionales, pero vendo cosas, no estaría exenta, ¿no? Acá sigue, ¿no? Porque creo que me equivoqué y me categoricé por el monto total de productos, servicios y sueldos en relación de dependencia que cobro en total. Bueno, ahí entran en juego varias cosas. En ese caso, está exento la parte de servicios profesionales, pero solamente la que corresponde a Capital Federal, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un cliente en Provincia de Buenos Aires y le facturo 100 pesos, pero mi domicilio es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que me dice la ley de convenio multilateral es que puedo asignar un 80%
a la jurisdicción capital siempre que el trabajo fuera realizado en capital, y el otro 20% lo tengo que asignar a la otra jurisdicción, en este caso sería Provincia de Buenos Aires, con lo cual me quedarían 80 pesos de ingresos para capital y 20 para Provincia de Buenos Aires. Sí, Carolina, si querés abrir el micrófono, sin problema. ¿Cómo? No, que quería aclarar la pregunta porque escrita es más. Yo estuve pagando ingresos brutos un montón de tiempo cuando solamente daba clases que tenían que ver con mi ejercicio profesional. Fui a averiguar y me dijeron que no, que tenía que pagar igual ingresos brutos. En ese momento no vendía nada y solamente era eso, eran servicios relacionados con mi profesión. Pagué, bueno, después empecé a vender algunas cosas y me equivoqué yo, me parece, y puse en el monto con el que me categoricé tanto los servicios profesionales de clases más lo que facturaba por ventas, y además creo que metí en la suma lo que cobro digamos, por ejemplo, de la facultad. Doy en pública y en privada, pero en una es relación de dependencia y en la otra sí facturo. Creo que sumé todo y me categoricé más arriba de lo que estaba. Es probable, pero de todas maneras ahí habría que hacer otro análisis. El primer análisis sería si vos facturás a otra jurisdicción. No, por eso, todo en capital. Después cuando vendí cosas, qué sé yo, alguna cosa que vendí por Mercado Libre la vendí a provincia, pero hasta un momento no vendía nada a provincia, ni facturaba nada a provincia, y me dijeron en ingresos brutos que sí o sí tenía que pagar ingresos brutos cuando solo daba clase, facturaba clases en una universidad en capital. Me hicieron pagar durante años igual, y después, bueno, cuando empecé a vender dije, sí, claro, ahora tengo que pagar, pero metí la pata yo y sumé más cosas de las que creo que iban. No, ahí tendrías que haber recategorizado de otra forma solamente por la parte de la venta de bienes. Claro. Por lo que es servicio profesional, siempre y cuando estés hablando de una carrera universitaria de más de 4 años de plan de estudios, sí. Ciudad de Buenos Aires está exento. Pero es que ese es el problema, le debe haber pasado a más gente que está en esta charla, que en ingresos brutos a algunos, a diseñadores gráficos, a algunos en ingresos brutos, cuando vas a la oficina te dicen no tenés que pagar, y a otros sí tenés que pagar porque es en más de 4 años. No sé, algunos de los que están sentados en las oficinas consideran que es más de 4 y otros consideran que no. Tengo compañeros a los que le dijeron que sí paguen, compañeros a los que les dije que no, les dijeron que no paguen, y a mí me dijeron que paguen. Lo que pasa es que en realidad donde se tendrían que asesorar es con un contador más que en la oficina de AGIP. O sea, esa es la recomendación. Porque por ahí, o sea, si bien son dos compañeros que hacen la misma actividad en la realidad, pero por ahí están inscriptos en actividades distintas y probablemente quien los haya asesorado en la dependencia les haya dicho así porque son dos categorías distintas. No, con respecto a los 4 años de carrera, para diseño gráfico, que son justo 4 años, a algunos les dicen que esa carrera cuenta como una que está exenta y a otros les dicen que no. Y son... la reglamentación lo que establece es que tiene que ser una carrera de duración de más de 4 años y podés estar matriculado o no, porque sabemos que hay carreras que no solicitan matricularse. Sí, entonces los diseñadores con carrera de 4 años deberían pagar porque no es mayor a 4 años. Exacto. Bueno, hay un montón de diseñadores no pagando porque les dijeron que no correspondía, y otros un montón pagando porque nos dijeron que sí correspondía. Bueno, esto, ahí hay que ver, te vuelvo a repetir, cada uno es un tema y habría que analizarlo en profundidad. De hecho, vos podés ver que a una persona que hace lo mismo que a otra con otra actividad, por ahí le están haciendo una cosa y a la otra cosa completamente distinta. Ahí entra lo que es el criterio, entra lo que es cómo está encuadrado impositivamente en su conjunto
Y en el caso de, por ejemplo, Capital Federal, hay un régimen de exención donde uno se inscribe y como profesional lo que hace es evitar las retenciones y las percepciones de ingresos brutos. Cuando nosotros nos inscribimos en ese padrón que se llama padrón de profesionales autodeclarados exentos, ahí tenemos que incluir el título, si tenemos matrícula y demás, y nos sale la exención en el caso que la aprueben. Bien. Pero te vuelvo a repetir, o sea, cada caso es distinto del otro y hay que analizar en profundidad cuál es el entorno de todo, ¿no? Porque, o sea, difiere si es una persona que presta servicios solo en Ciudad de Buenos Aires, si en otras jurisdicciones también, el tipo de actividad, no solo el tipo de actividad que realice, sino el código de actividad con el que se inscribió. Sí, ¿sí? También. Sí. Porque vos podés decir que sos profesional de diseño gráfico y otra cosa es decir que das docencia universitaria. O sea, son dos actividades completamente distintas. Si bien la finalidad es la misma, la actividad en la que está inscrito es completamente diferente. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. No hay de qué. A ver si podemos continuar. Bien, ahí ¿Se ve ahora la pantalla? Sí. Bien. Bueno, como les decía, después tenemos ingresos brutos local, que en el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un régimen que requiere una liquidación mensual, ¿sí? Lo mismo que lo anterior, pero la diferencia es que en este caso, cuando superamos los 800.000 pesos de facturación, ya no podemos ser del régimen simplificado de ingresos brutos, sino que tenemos que pasar al régimen local de ingresos brutos. Y en lo que difiere uno u otro es que el simplificado es una cuota bimestral y en el local es una cuota mensual, donde para poder pagarla tenemos que hacer previamente la liquidación. Y la última es lo que se llama convenio multilateral. Convenio multilateral es otro régimen completamente distinto a los anteriores. Básicamente la mayor diferencia es, además de la liquidación, que es notoriamente diferente, en convenio multilateral entran en juego otras jurisdicciones. Convenio multilateral, sí, seguimos hablando siempre del impuesto, siempre estamos hablando de ingresos brutos. Convenio multilateral es un acuerdo entre las provincias que lo que hace es distribuir la base imponible del impuesto de justamente ingresos brutos. ¿Quiénes lo tributan? Aquellos que ejerzan actividades en 2 o más jurisdicciones. Perdón. ¿Qué viene a solucionar esto? Supongamos que yo tengo mi estudio en Capital y presto servicios a un cliente de provincia de Buenos Aires. Lo que viene a suplir esto es a decir, bueno, de ese ingreso que yo generé, de ese servicio que presté, ¿qué partecita le conviene a provincia de Buenos Aires y qué partecita le toca a Capital Federal? Lo que viene a ser la liquidación del convenio multilateral, ¿sí? El impuesto sigue siendo siempre ingresos brutos, pero con esta modalidad lo que hacemos es decir, bueno, de lo facturado, tanta parte corresponde a una jurisdicción y tanta otra corresponde a otra. ¿Cómo se determina? De acuerdo a coeficientes que se van desarrollando durante el año y de acuerdo a las jurisdicciones que se van abriendo y donde se va trabajando. Ahí entran en juego los ingresos, los gastos y otras cosas más.
Convenio multilateral es bastante difícil la liquidación, por eso no les recomiendo que lo intenten hacer por sus medios y sin el asesoramiento de un contador. Sí, yo les voy a mencionar determinadas cosas como para que vean la complejidad y que tiene un tratamiento completamente distinto. Convenio multilateral nos dice que hay dos tipos de ventas. Pueden ser ventas entre presentes o ventas entre ausentes. Las ventas entre presentes es cuando estamos cara a cara, comprador y vendedor. Entonces, la venta, no hay dudas que se realizó en el lugar donde se encontraron comprador y vendedor, que puede ser en el mostrador, en el local o en el establecimiento, ¿sí? Generalmente es del vendedor. Por ejemplo, si la despacha Mercado Envíos o Correo Argentino, ¿sería eso? Sí, pero ahí hay una cuestión. Si el comprador viene a mi negocio y ahí se establece la venta queda dentro de la jurisdicción del negocio, pero siempre y cuando se despacha, el flete corra a cargo del comprador, ¿sí? Que una cosa es que el comprador me lo pague y otra cosa es que el flete quede a cargo del comprador, ¿sí? Yo voy al despacho y despacho la mercadería, el comprador la paga en su lugar de origen o en el despacho, ahí podemos decir que está a cargo del comprador. Ahora, si el comprador me paga a mí el despacho y yo voy y lo pago a mi nombre el despacho, ya directamente se interpreta que está a cargo mío como vendedor. ¿Sí? ¿Se nota la distinción? Y después tenemos lo que es la venta entre ausentes. La venta entre ausentes es la venta que se realiza a través de correspondencia o a través de medios electrónicos. Acá entraría lo que es la venta online. La venta online es una venta netamente entre ausentes y entran en juego varias cuestiones. ¿Dónde se asigna la venta en el caso de que sea online? Siempre se asigna al domicilio del adquirente. ¿Por qué? Porque no se puede establecer dónde. Lo que la reglamentación dice es, se asigna la venta al lugar donde se hizo el clic de aceptación de la compra, ¿sí? Entonces supongamos que una persona de Salta compra a un vendedor de Buenos Aires, ¿dónde quedaría asignada la venta? En la provincia de Salta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vendemos por internet, el comprador nos paga el flete y nosotros lo pagamos el flete. Entonces el traslado queda a cargo nuestro. Y la operación se concertó donde el comprador hace el clic de la compra. Como es muy difícil establecer dónde se hace el clic de la compra, porque puede ocurrir que la persona de Entre Ríos y haga el clic en Tierra del Fuego, no podemos saber si lo hizo en Tierra del Fuego o en Salta. Entonces, por regla general, lo que se dice es que se asigna al domicilio del vendedor. Y acá armé unos ejemplos como para poder distinguirlo un poco mejor. Si un comprador de Salta compra a un vendedor de Buenos Aires, ¿dónde debería asignar la jurisdicción? ¿A qué jurisdicción correspondería esa compra? A ver si alguien se anima a decirlo. ¿Se animan a tirar o no? ¿Salta? Sí, siempre corresponde en la jurisdicción del comprador. En el segundo caso, si el comprador es de Jujuy y compra en Entre Ríos a una persona de Buenos Aires, ¿dónde se asigna?
teóricamente deberíamos asignarla a Entre Ríos, pero como es muy difícil establecer dónde aceptó la compra, se asigna al domicilio del comprador. En este caso es Jujuy. Por eso Y es que muchas veces cuando compras por internet te permite poner los datos del comprador y los de envío por separado. no, eso en realidad tiene que ver con dónde querés que te llegue el paquete. No tiene nada que ver con esto, entonces no dije nada. No, porque eso se asigna directamente de acuerdo al domicilio que tiene registrado en AFIP el comprador, o el del documento, en su defecto. Dice, me pasó en ventas que la misma compra pague 2 provincias. ¿Cómo? Que acá dejan un comentario que dice, me pasó en ventas que la misma compra pague 2 provincias. Sí, eso ocurre cuando pasó más de un año que estamos liquidando mediante convenio multilateral. Cuando estamos liquidando en convenio multilateral, una vez que pasa el año, tenemos jurisdicciones abiertas. Entonces, se dice a través de la liquidación que, por ejemplo, tengo actividad en Tucumán, en Córdoba y en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, cuando me hagan retención, o sea, establezco qué porcentaje de actividad tengo en cada provincia. Pongámosle un 35 en Salta, un 25 en Córdoba y un 40 en provincia de Buenos Aires. Esos son los coeficientes unificados que surgen de la liquidación anual de convenio multilateral. Entonces, cuando me retienen en base a esos coeficientes unificados. Las retenciones van a corresponder un 35 a Salta, un 25 a Córdoba y un 40 a provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso ocurre que vas a ver retenciones en varias jurisdicciones, que van a ser justamente las que tengas actividad económica. ¿Se entendió? Bien, a ver, dice, pero eso es qué porcentaje de cuántos puntos de venta en distintos lugares, porque te pueden comprar de cualquier parte. ¿Cómo? Perdón. Pero eso es qué porcentaje de cuántos puntos de venta en distintos lugares. Perdón, no entiendo bien la pregunta. Los porcentajes de retención y de percepción de cada jurisdicción los asigna cada jurisdicción y varían cada 30 días. Ah, ok, perdón. Entonces, habías dicho que los tenías que declarar vos y vos no sabes de dónde te van a comprar. No. O sea, yo lo que declaro es en qué jurisdicción tengo actividad económica. Tu actividad, Ahora, lo que sea, tu local está en tal provincia o está en tal y tal provincia. ¿cómo? Perdón. Vos declarás, mi actividad está en Capital o tengo actividad en Capital y en Jujuy. Eso es lo único que declarás vos, porque en cuanto a lo que te van a comprar no puedes declarar nada, eso será... No, vos te escribís en convenio multilateral porque sabés que vas a desarrollar la actividad en varias jurisdicciones, ¿sí? Sí. Ahora, vos estás inscrita en convenio, pero no sabés si dentro de media hora te va a comprar una persona de Tucumán, una de Tierra del Fuego o una de Neuquén. Por eso. Con lo cual, el contador, cuando llega la oportunidad de la liquidación, abre la jurisdicción que corresponda y a partir de ahí empezás a tener actividad económica en esa jurisdicción nueva. Okay. Cuando transcurre todo el año y se hace la liquidación anual de convenio multilateral, se sacan los coeficientes y ahí es donde se determina qué porcentaje de la actividad va para cada jurisdicción. Perfecto, gracias. O sea, por eso también es muy complejo de entender y la idea es que tengan una noción general de por qué tengo que inscribirme en convenio multilateral o si me puedo inscribir en otras cosas. Como norma general, lo que tienen que interpretar es que siempre que tengan actividad en una sola jurisdicción, pueden ser de ingresos brutos local o en el caso de CABA, el régimen simplificado de ingresos brutos. Ahora, cuando ya sé que voy a tener actividad
2 o más jurisdicciones, directamente tengo que liquidar el impuesto a través de convenio bilateral. Una pregunta por convenio multilateral. ¿Vos te podés inscribir como en el monotributo, darte de alta y de baja en distintas provincias? Por ejemplo, si tuviste 2 ventas, pues me pasó que tuve 3 ventas en Córdoba en un mes y en el próximo mes no tuve ninguna. Y entonces, ¿qué haces ahí? O sea, ¿te das de baja? ¿O tenés que seguir pagando todos los meses? ¿O tenés que...? ¿Cómo es el coeficiente ahí? Siempre separar lo que es monotributo de ingresos brutos. Monotributo es un régimen y ingresos brutos es otro impuesto que es un impuesto provincial, ¿sí? Con lo cual, una cosa es monotributo, que es pagar la cuota y hacer las recategorizaciones semestrales, no importa dónde vendas, sino de acuerdo a los parámetros que vimos de monotributo. Por otro lado, vos tenés lo que es convenio multilateral. No te marca cantidades de ventas o importes facturados, ¿sí? Va variando de acuerdo a la actividad, de acuerdo a las jurisdicciones y de acuerdo al año. Por ejemplo, puede ocurrir que en el 2020 tenga actividad en Córdoba y que en el 2021, cuando voy a hacer la anual del 2020, no tengo actividad porque no facturé nada, con lo cual ahí doy de baja la jurisdicción Córdoba, ¿sí? Pero eso se hace con las anuales. No la hago cada vez que facturo algo o cada vez que dejo de facturar, ¿sí? Todas las modificaciones y dónde se asigna cada porción de ingresos brutos va con la anual de convenio multilateral. Por eso es más que importante que lo consulten siempre con un contador. No es una liquidación fácil, ni van a encontrar un instructivo ni un video de que les expliquen a hacerlo porque no existe. Eventualmente se podrían llegar a encontrar con la complicación de que si Córdoba toma nota, por el caso que el ejemplo que vos estás dando, si Córdoba toma nota que vos estás teniendo actividad económica ahí, puede intimarte a que liquides el ingreso bruto que corresponde a la provincia de Córdoba. ¿Sí? Porque vos fíjate que haces una venta online y te aparecen retenciones de todos lados. Vos decís, pero, como decía recién Carolina, ¿cómo puede ser que me estén reteniendo de 2 jurisdicciones si yo... Todo se sabe y justamente es a través del domicilio del comprador que se determina la jurisdicción que corresponde y cuando se combina con las jurisdicciones que yo tengo dadas de alta en convenio multilateral, ahí es donde ocurren las retenciones y percepciones. Que les vuelvo a repetir, no es que el banco es caprichoso y me hace retenciones, no es que Mercado Libre es caprichoso y me hace retenciones. Las jurisdicciones, cada jurisdicción mensualmente informa las alícuotas que corresponden a cada contribuyente. Y cuando yo soy un contribuyente malo, esas alícuotas de retención aumentan. Y cuando yo soy un peor contribuyente, que entro al padrón de alto riesgo fiscal o no presento mis constancias de inscripción, me retienen el máximo. El máximo es el 6%. Con lo cual es importante estar bien inscriptos, presentar las declaraciones juradas, estar en término. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que las retenciones tiendan a ir en baja, ¿sí? Cuanto yo no presento las declaraciones juradas, no pago los impuestos y demás, no presento las constancias, las retenciones tienden a ir al alto. Hasta acá estamos. ¿Alguno tiene otra? Dice, si presentás todo, ¿cuánto te descuentan? ¿Cómo? Si presentás todo, ¿cuánto te descuentan?
yo pago todo, pero no presento nada. En realidad, si estás pagando todo, no sabes lo que estás pagando, porque si no lo presentás, no sabes qué estás pagando. Ahí voy a hacer un asterisco grande. Muchas veces, cuando nos hacen retenciones, creemos que estamos pagando el impuesto. No es así. Cuando nos hacen retenciones, lo que estamos haciendo es adelantar impuestos, ¿sí? La jurisdicción está diciendo, bueno, te retengo esto porque vos a fin de mes vas a tener que hacer la liquidación de ingresos brutos y me vas a tener que pagar la diferencia, ¿sí? Entonces, cuando me retienen, lo que estoy haciendo es adelantar el impuesto, ¿sí? ¿Se ve la diferencia? Por ejemplo, si facturo 100 pesos y me retienen 2 pesos brutos, supongamos que mi alícuota es del 3,5, debería pagar 3,50. Pero como me retuvieron 2, lo que voy a pagar con la declaración jurada es 1,50. ¿Se dan cuenta que es distinto que me retengan a pagar impuestos? El impuesto en nuestro país es autodeterminable. Lo determina el contribuyente a través de la declaración jurada. Y después se paga lo que dé a pagar. Y obviamente se deducen las retenciones y las percepciones que correspondan. ¿Se entiende? Ahí va. Dice, pero entonces no entiendo nada. A mí me retienen y después me cobran todos los meses el fijo igual. Claro, porque esto es así. Nosotros trabajamos todo el mes, ¿sí? Tenemos acreditaciones, tenemos ventas, tenemos un montón de cosas, ¿está bien? ¿Cuánto nos retuvieron? 5 pesos, bárbaro. Llegado el vencimiento, mi contador me tiene que hacer la liquidación de ingresos brutos, ¿sí? Cuando mi contador hace la liquidación de ingresos brutos, ¿cuánto va a pagar la liquidación? ¿7,50? Perfecto. Como me retuvieron 5, la diferencia es lo que tengo que ingresar, que son los 2,50. ¿Sí? Que eso se hace todo en la declaración jurada misma. No lo hace ningún organismo mágicamente ni automáticamente. Vos, Caro, estabas pagando y pagando y no sacando nada. Claro, ocurre que, por ejemplo, si nosotros no estamos liquidando como corresponde o directamente no presentamos las declaraciones juradas, suponemos que estamos pagando por lo que nos retienen, pero en realidad no estamos pagando. Nos están reteniendo y tenemos dos problemas. La primera es que estamos pagando de más, seguramente. Y la segunda es que ese impuesto retenido no nos los podemos tomar como crédito, porque es un adelanto de impuesto, no es pagar el impuesto. Esa es la distinción fundamental que tienen que entender. Si quieren, habilítense los micrófonos y si tienen alguna pregunta, pues es importante que comprendan el tema este. Claro, yo creo que ahí Caro al menos entendió que todos los meses ella estaba pagando entero y no estaba descontando lo que le retenían. Claro. Así que se abrió una puerta para Caro. Me quiero morir, pone. Además de estar categorizada más arriba. Créanme que muchas veces sale más barato contratar un contador y estar bien asesorados. No solo eso. Supongamos que yo debo estar inscrito en convenio multilateral y me vienen practicando las retenciones todo el tiempo. Cualquier jurisdicción con la que yo tengo actividad me puede reclamar la declaración jurada que no presenté, ¿sí? Entonces tengo una multa por falta de presentación
además de haber pagado mal el impuesto, ¿sí? Con lo cual, no es un tema menor, no dejen pasar, asesórense y van a estar un poquito más tranquilos. Ahí, Caro ya cierra. Bueno, seguimos. Sigamos, dale. Ahí se ve la página. Sí, se ve. Bueno, acá dentro de las consideraciones, justamente inscribirse adecuadamente con la asistencia de un profesional de ciencias económicas. Fundamental presentar todas las constancias de inscripción en Mercado Libre. Agregar cada alta de jurisdicción en Mercado Libre y notificar las bajas de jurisdicciones. Mercado Libre, Mercado Pago, desde el año pasado, tienen la obligación de hacer retenciones, ¿sí? Retenciones de IVA, retenciones de ganancias, retenciones de ingresos brutos. ¿Cómo hago para bajar esas retenciones? Cuando yo estoy inscrito correctamente y tengo las constancias de inscripción, las subo a Mercado Libre y a Mercado Pago como para que ellos sepan en qué jurisdicciones tengo actividad y en qué porcentaje tengo distribuida la actividad económica. Qué porcentaje tengo en Salta, qué porcentaje en Entre Ríos, qué porcentaje en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en base a eso van a proceder las retenciones. Si yo no informo que estoy inscripto y en qué jurisdicción, Mercado Pago me toma como que soy un consumidor final que estoy vendiendo. Entonces me manda al padrón de alto riesgo fiscal. Cuando me mandan al padrón de alto riesgo fiscal, me retienen el 6%, ¿sí? De ingresos brutos. Y eso no solamente que estoy perdiendo plata todo el tiempo, sino que no estoy pagando el impuesto, lo que hablábamos recién. Entonces, estos 4 puntos me parece que son muy importantes que los tengan presentes. Siempre, siempre consultar con un profesional las constancias de inscripción todo el tiempo. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que yo tengo actividad en, no sé, 3 provincias, y si este mes tuve que abrir 2 provincias más, tengo que volver a subir las constancias de inscripción a Mercado Libre, a Mercado Pago, para decirles, habilité otras 2 jurisdicciones, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a ganar varias cosas. La primera es que vamos a estar bien inscriptos, que Mercado Pago va a tener la información correcta y nos va a poder retener solamente lo que corresponda, ¿sí? Y si vamos presentando las declaraciones juradas periódicamente en los vencimientos y demás, vamos a tener una baja notoria en las retenciones. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos bien. Te hago una pregunta. Si vos te das de alta en una jurisdicción, como vos decís, ¿cuándo? O sea, esa alta es anual, por lo que entendí hace un rato. Me decías que el porcentaje que se calcula que es anual, pero si vos te das de alta en una jurisdicción, ponele, no sé, en noviembre, tenés noviembre y diciembre, en diciembre supongo que tenés que hacer la presentación del anual. Entonces, si vos primero te das de alta, Mercado Libre te va a seguir tomando retenciones durante todo ese tiempo hasta que hagas la presentación anual. Y ahí te descuentan o se arregla, como ya está, lo perdiste. No, porque eso, a ver, la retención ¿qué es? Es un adelanto de impuesto que le hacemos a la jurisdicción. La jurisdicción, cuando vos haces ese cobro por la venta que realizaste, ya sabe que vos, como mínimo, tenés que pagar X. Y como sabe que vos tenés que pagar X, te retiene porque sabe que a fin de mes vos vas a presentar la declaración jurada y le vas a decir a la jurisdicción, mira, te tenía que pagar 5, pero como me retuviste 3, te pago 2. ¿Ok?
O sea... Perfecto, perfecto. El régimen de información en todos los órdenes, en toda la economía, es muy grande, con lo cual se sabe todo, no es que la jurisdicción te va a retener de más sabiendo que no corresponde retenerlo. Puede ocurrir, pero normalmente ocurre cuando nosotros no informamos las altas de las jurisdicciones que tenemos y cuando no informamos las constancias de inscripción. Eso hay que hacerlo periódicamente. Periódicamente digo si tengo un alta de jurisdicción. Si este mes vendía Catamarca y no estaba dado de alta, me doy de alta en Catamarca y automáticamente le mando la constancia de inscripción a Mercado Pago. ¿Para qué? Para en lugar de que me retengan de Catamarca un 6%, por ahí me retengan el 1,5%. Ah, buenísimo. ¿Se entendió mejor ahí? Sí. Sí, porque es típica, viste, que te mandan una compra de, no sé, te llega una compra, tenés que mandar el producto y entre todo ese problema, no, o sea, no es el tema de los impuestos. Y después te llegan las retenciones y, bueno, ¿y qué haces, viste? Sí, te querés morir. Claro. Bueno, y para peor, te pueden llegar a venir retenciones de IVA y de ganancias, ¿sí? Y si sos monotributista, esas retenciones directamente las perdés. Por eso, vuelvo a insistir con lo mismo, presento mis constancias de inscripción a Mercado Libre. ¿Para qué? Para que ellos sepan qué me tienen que retener y qué no, ¿sí? Si no, por ley, tienen que retener lo habido y por haber. Dice, cuando decimos Mercado Libre, decimos también otros como Tienda Nube o solo Mercado Libre. Tienda Nube no es agente de retención porque lo retiene a través de Mercado Pago, ¿sí? Porque quien percibe, quien cobra, es Mercado Pago. Entonces el agente de retención es Mercado Pago directamente. Pero en Tienda Nube también yo tengo que subir la constancia de inscripción en convenio multilateral como en monotributo. Bien. ¿Seguimos? Sí, otra cuestión que no es menor y que nos impacta bastante es que cuando nosotros vendemos online, no sé, por ahí vendemos un producto de 1.000 pesos y el costo de envío es de 500. Como yo estoy cobrando 1.500, tengo que pagar ingresos brutos, lamentablemente, por los 1.500. ¿Por qué? Porque es lo que estoy facturando. Así que eso, prestar atención, ¿para qué? Para considerarlo en los costos, ¿sí? No lo puedo separar. De hecho, otra cosa que no es menor es que las comisiones de Mercado Pago, de Mercado Libre y de Tienda Nube son por el total de lo facturado, no solamente por mi producto, ¿sí? Ellos me van a retener de las comisiones por el total facturado. Cuando nosotros hacemos la cuenta, prácticamente vamos a ver que estamos en el orden del 10% prácticamente entre lo que es comisiones de Mercado Libre, de Mercado Pago, más las comisiones de Tienda Nube. Estamos prácticamente cerca del 10%. Con lo cual no es algo menor o para dejar pasar. Más que nada como para tenerlo presente en el costo y no ver disminuido tanto la utilidad del negocio. Bueno, tema de impuestos los voy a dejar de aburrir y vamos a pasar un poco a ver el tema de costos. No sé si a alguien le quedó algo dando vuelta de impuestos. Yo quiero otra clase de impuestos, pero más adelante. A pensar un poco y después volvemos.
Igual todo esto que estoy diciendo son parámetros súper generales. Después cada caso es un mundo, como comentaba Carolina, a mismas actividades probablemente por distintas condiciones pueden variar completamente los casos, con lo cual esto es lo más general. Después cada caso en particular, ahí pueden hablar con Victoria para que les asigne una tutoría y lo puntualizamos un poco mejor, pero siempre varía un poco. Vamos a arrancar un poco con costos. Dale. Ahí se ve. Antes de compartir, voy a hacer una pregunta. ¿Alguien me puede decir lo que es costos? No sé, pero todo esto de recién también. ¿Eh? No sé qué es costos, pero todo esto de recién también. Bueno, un poco los costos son todo lo que vos, lo que te cuesta mantener o generar un producto, tanto costos fijos como costos variables. Tenés dos tipos de costos. Los costos fijos pueden ser, qué sé yo, el alquiler, o no sé, la luz, todos los gastos de flete, o todo lo que es digamos, para hacer un producto. Y los variables son los insumos, o por ejemplo, si tenés que pagarle a alguien que te ayude a hacer un producto, que sea un artesano o alguien que te ayude como parte de ese producto, creo que eso es costo variable. Hasta ahí eso es todo lo que, como que esas dos variables tienes, los fijos y los variables. Bien, no estás tan errado. El costo es el sacrificio económico que tengo que hacer para poner mi producto a disposición del cliente. Eso es el costo. Fíjense lo que es la definición y cuenten todas las cosas que no están considerando a este momento dentro del costo. Cuando digo el sacrificio económico es todos los gastos que yo tengo. Empaquetado, insumos grandes, insumos chicos, mano de obra, fletes, un montón de cosas. Es todo lo que yo desembolso para que mi cliente tenga mi producto en su mano, ¿sí? Eso es mi costo. Después entramos en la distinción de que es un costo fijo, de que es un costo variable. No confundan lo que es un costo fijo, si varía o no. O sea, acá los costos varían todo el tiempo, porque al ritmo de inflación que vivimos, los costos fijos varían considerablemente. Pero interpreten que un costo fijo es cuando no dependen del volumen de la actividad, ¿sí? O sea, un costo fijo que sería el alquiler. ¿El alquiler aumenta? Sí. Porque aumente. ¿Es variable? No. Sigue siendo un costo fijo. ¿Por qué decimos que es un costo fijo? Porque no está atado al volumen de producción. Si yo fabrico una unidad, voy a tener que pagar el alquiler. Y si yo fabrico 1.000.000 de unidades, voy a seguir teniendo que pagar el alquiler. ¿Sí? ¿Se entiende? A modo de introducción, les armé en la presentación cómo fueron evolucionando los métodos de costeos. El método de costeo es de qué manera asigno al producto la porción de gasto, ¿sí? Originalmente utilizábamos el método completo o por absorción, donde absolutamente todos los costos se cargaban al producto.
Después pasamos al costeo variable, donde se decía que solo los costos variables de fabricación y comercialización se cargaban al producto. El resto era gasto. Seguimos avanzando y pasamos al costeo completo normalizado, donde se establecía un margen de producción, un modelo operativo para la empresa, y se decía, bueno, al nivel de actividad de fabricar 2.000 productos, yo sé que tengo que tener este costo. Entonces, los que entraban en esos contextos eran absorbidos y los que lo excedían se consideraban como un gasto, no como un costo. Fíjense que cómo difiere de lo que yo le estoy diciendo. Por último, pasamos al costeo estándar. El costeo estándar, ¿qué es? Son costos, y científicamente les pongo entre paréntesis, porque después les voy a explicar por qué, que son predeterminados estos costos y sirven de base para medir la actuación real. Científicamente, ¿por qué? Porque son costos que yo voy a determinar que voy a tener de acuerdo al negocio que tengo. ¿Quién los determina? Yo los determino. O sea, yo hago un estándar. Yo digo, para hacer una camisa voy a necesitar tantos metros de tela, tantos botones, tanto metro de hilo, tanto, no sé, todo lo que tenga, lo que lleve la camisa, eso lo voy a predeterminar. ¿A qué precio lo voy a comprar? Lo voy a predeterminar también, ¿sí? Lo mismo con la mano de obra y los mismos con los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación, ¿qué serían? Lo que no es ni materia prima ni mano de obra, ¿sí? Hay tres elementos del costo. La materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación decimos que es todo lo que no es ni materia prima ni mano de obra directa. Esos costos que yo estandaricé los comparo con el costo incurrido, ¿sí? Con el costo que tuve realmente. Y la tarea es comparar de lo que yo presupuesté que iba a gastar, que me iba a costar fabricar esa camisa, ¿cuánto gasté realmente? Y ahí es donde empiezo a trabajar con costos. ¿Por qué? Voy a dejar de compartir nuevamente. Muchas veces escucho que dicen, no, porque yo tengo mi planilla de costos completa, entonces yo de acuerdo a eso veo lo que sale y lo que puedo obtener y el precio que puedo poner y un montón de cosas. El costo no es algo estático, ¿sí? No es algo que voy completando la planillita y ahí termino. No tiene que terminar ahí el análisis. Esa es una parte del análisis. Pero lo otro que es fundamental es esto de presupuestar, ¿sí? Presupuestar la materia prima, presupuestar la mano de obra y presupuestar todo lo que no es ante lo anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque después lo voy a comparar con la práctica, ¿sí? Entonces voy a analizar un montón de cosas. Voy a decir, si yo tenía previsto que para fabricar una camisa utilizaba, no sé, 5 metros de tela, ¿por qué cuando lo comparo con la realidad me doy cuenta que en realidad gasté 7? Entonces ahí voy a analizar si es por ineficiencia mía, si es por ineficiencia de la materia prima, porque compré una materia prima más barata que no me rinde lo que me debería rendir. O sea, empiezo a hacer otro tipo de análisis que no necesariamente tiene que ver con lo financiero, ¿sí? Que a la vez me va a terminar impactando, porque si yo compro cosas de menor calidad que rinden menos, de alguna manera me va a impactar en la parte económica.
¿Hasta acá se entiende o estoy hablando chino básico? Entonces es muy importante establecer todo esto, presupuestar qué es lo que yo gasto por cada proceso de producción, qué gasto de materia prima, qué cantidad, a qué precio. Después voy a analizar si el precio se modificó porque aumentaron las cosas o si porque estoy comprando mal y me conviene comprar en otro proveedor. Lo que acabamos de ver de las cantidades. No tengo que verlo como algo estático, el trabajar con costos. Y lo que es fundamental y que no todos ponemos en el costo es nuestra mano de obra. Nuestra mano de obra normalmente nunca la ponemos en consideración. Normalmente lo que hacemos es tomarlo como la utilidad del negocio y no la mano de obra. Y es fundamental que empecemos a revertir un poco ese pensamiento. ¿Por qué? Porque imagínense, ustedes tienen armado un costeo y dicen, bueno, yo de mano de obra gasto, no sé, 100 pesos. Y el día de mañana, como hoy están afectados al 100% al emprendimiento y el día de mañana les salió otra cosa para hacer y tienen que dejar de atenderlo al 100%. Entonces se van a encontrar con que necesitan alguien que maneje las redes sociales, que necesitan alguien que distribuya la mercadería, que necesitan alguien que atienda un mostrador o un teléfono, alguien que haga la parte administrativa, alguien que haga algo de la producción que hoy nos encontramos. Y si ese costo lo vamos a descubrir recién cuando no podamos atender nuestro emprendimiento al 100%, en ese momento nuestro costo se va a disparar terriblemente. Con lo cual, todas esas cosas las tenemos que parametrizar. Digo, por más que yo sea el dueño de mi proyecto, ¿cuánto es el costo de mi mano de obra por coser el botón de la camisa? ¿Cuánto es el precio de mi mano de obra por la parte administrativa? ¿Cuánto es el precio de mi mano de obra por el despacho de la mercadería? Y un montón de cosas que tenemos que tratar de ir normalizando e incluir en el costo. Una cosa es el costo y otra cosa es la ganancia, ¿sí? Son dos cosas completamente distintas. Nosotros normalmente incluimos el precio de nuestra mano de obra dentro de la ganancia y eso no está bien, ¿sí? La mano de obra es una cosa y lo que es la ganancia por la venta del producto es otra, completamente distinta. Muchas veces escucho en las tutorías que dicen, yo pongo mi precio de los costos, lo multiplico por 4. Atrás viene mi pregunta, obviamente, bueno, pero ¿por qué por 4? Ah, no, bueno, porque me dijeron. Bueno, pero ese por 4 puede estar bien o puede estar mal. Podemos decir que o me quedé corto o me pasé por lejos. ¿Por qué no pudo haber sido por 6 en lugar de por 4? ¿O por qué no es por 1? Por eso es más que importante saber qué parte del costo corresponde a cada cosa. Materia prima, mano de obra, valorizarlo, valorizarnos, ¿sí? Porque si el día de mañana tenemos que contratar a alguien para que haga todo lo que hacemos nosotros, nuestro costo no puede ser mayor. Nuestro costo tiene que seguir siendo el mismo. ¿Sí? ¿Me explico? Por eso es importante que no veamos esto de trabajar el costo como algo esencialmente numérico, sino verlo y analizarlo de manera amplia, incluir todos los factores, mirar todas estas cosas. Es como que te pagás a vos mismo por todas las tareas que realizás en un principio vos, para que después se las puedas pagar a otro en caso de necesitarlo.
Claro, porque, a ver, supongamos una cosa. Yo soy dueño de mi emprendimiento y fabrico esta camisa. Yo nunca costeé todo el tiempo que yo gasto en el proyecto. Lo que hago de las redes sociales, lo que hago para las ventas, lo que hago para la fabricación, lo que hago para la comercialización, lo que hago administrativamente, lo que hago y un montón de cosas. Si un día yo tengo que desatender el proyecto o porque me salió otra cosa o porque el proyecto se amplió, ¿a partir de ahí me aumenta el costo porque tuve que contratar un empleado? No, porque la camisa que yo vendo sigue siendo la misma. El costo tiene que seguir siendo el mismo. ¿Qué pasa? Que muchas veces decimos, no, pero si yo cargo al costo cada cosa que yo hago, ¿a cuánto tengo que vender? No, ustedes incluyan todo en el costo. Después lo que ustedes quieren ganar es otra cosa. La ganancia de la venta del bien es otra cosa. Por ahí lo pueden ver un poquito más claro ahora con lo que les comparto. ¿Se ve, no? Sí, se ve. Y tiene que ver con esto que, ¿cuál es la utilidad que debo tener por mi negocio? Que es muchas veces la pregunta del millón de todo el emprendedor. ¿Cuánto tengo que ganar por esto que estoy haciendo? ¿Estoy ganando bien? ¿Estoy ganando mal? ¿Tendría que poner el precio más alto? Es la pregunta del millón. Entonces yo siempre me refiero un poco a esta ecuación. El costo más la utilidad es la ganancia, ¿sí? Acá lo ven un poco más claro. El costo más la utilidad es igual al precio de venta. Dentro del costo, yo ya incluí toda la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. ¿Qué sería la mano de obra directa? Si yo fabrico camisas, la mano de obra directa sería el precio de la mano de obra por fabricar directamente la camisa. Ahora, el precio de la mano de obra de la persona que maneja las redes sociales es de la mano de obra directa o indirecta. No, es de la mano de obra indirecta. Pero sigue siendo del costo, ¿sí? Con lo cual, no puedo pasarlo del lado de la utilidad. Y mi sueldo, por hacer lo que hago para el proyecto, no está dentro de lo que es la utilidad. Está dentro de lo que es el costo. Es mano de obra, ¿sí? Entonces, si partimos de esta ecuación, donde decimos costo más la utilidad, la ganancia del emprendimiento, es igual al precio de venta, podemos decir varias cosas. Como primera medida, lo que podemos decir es que como nosotros no somos ponedores de precio, nos tenemos que basar un poco en productos o servicios similares que existan en el mercado. Con lo cual, si yo voy a vender la misma camisa, tengo que buscar algo parecido en el mercado para tener un precio de referencia. ¿Por qué? Porque si yo me voy más arriba de eso, seguramente no lo venda, y si yo me voy más abajo de eso, probablemente no cubra mi costo. Con lo cual, si tenemos en cuenta esto, la ecuación quedaría así. Por despeje de ecuación decimos que la utilidad es igual al precio de venta menos el costo, ¿sí? Y si el precio de venta se mantiene constante, porque yo no pongo el precio del mercado de mi producto, yo me tengo que basar en los otros precios. Siendo así, tenemos por despeje de ecuación que cuando la utilidad baja es porque el costo aumenta. Y viceversa, cuando la utilidad aumenta es porque el costo bajó. Justamente por eso me parece más que importante y recomendable que trabajemos con nuestros costos. Si nosotros no trabajamos nuestros costos, esta ecuación termina siempre dando negativo de la parte de utilidad.
o en su defecto termina impactando el precio de venta de manera tal que me puedo quedar o arriba del precio que el mercado está dispuesto a pagar por mi producto o muy por debajo. Si muy por debajo me perjudico y si es muy por arriba también me perjudico. Con lo cual tengo que tener esto como referencia. Hay una preguntita en el chat. Dice, ¿cómo repartís el costo del SAC para que no distorsione en los meses que se paga? Se proporciona. El SAC se va devengando mes a mes. Con lo cual, si el trabajador o si yo mismo me cobro el aguinaldo, lo tengo que ir prorratando en los 12 meses. Entonces, si el sueldo es de 24.000 pesos, lo divido por 12, con lo cual 2.000 son de aguinaldo mensual. Bien. Ahí no sé si vieron que al final de la presentación estaba las redes de Gerardo, por si lo quieren seguir también. Ahora se las pongo en el chat. Y si tienen preguntas, obviamente, más que bienvenidos. Igual después, si quieren, le paso la presentación por mail, o te la pongo, Victoria, y se las envías así, por ahí si quieren repasar algún tema que vimos. Dale, sí, yo se las paso. Lo importante de esto es que fíjense cómo nos impacta el costo y cuán equivocados estamos en considerar que lo que ganamos directamente por trabajar por el negocio es la ganancia. Al contrario, nosotros como trabajamos para el negocio vamos a tener dos ganancias. La primera es la retribución por la mano de obra y la segunda, que es la retribución por el capital que invertimos en el negocio, que es la utilidad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Bueno, quedaron todos silenciados o se cortó el beat. No creo que están todos impactados con todo lo que tienen que trabajar ahora. Les pateé el tablero. Se quedaron pensando, dice. No hay que asustarse ni nada de eso, no es nada del otro mundo, sino que lo que tenemos que hacer es tratar de focalizar desde otra óptica. Y algo que me parece que está bueno es que no necesariamente para bajar el costo tenemos que eliminar cosas o gastos, ¿sí? Porque hay cosas que ahí tenemos que analizar siempre lo que es el costo-beneficio. ¿Sí? Si yo digo, no voy a pagar impuestos porque voy a bajar el costo, y bueno, pero si yo sé que a la larga me va a traer más complicaciones, voy a tener que pagar multas, voy a tener infracciones y demás, en realidad no lo estoy bajando el costo, lo estoy aumentando a futuro, o sea, estoy generando problemas. Y como ese ejemplo, un montón de cosas. Uno dice, bueno, voy a bajar el costo comprando una materia prima más económica. Sí, bueno, hay que analizar también, porque después hay que analizar el rinde de la materia prima, hay que analizar la calidad, que no baje la calidad de nuestro producto. O sea, no es una cosa sencilla trabajar con costos. Y fundamentalmente lo que requiere es una honestidad de nuestra parte absoluta. Honestidad con nosotros mismos. O muchas veces queremos tanto el proyecto, el emprendimiento, que así no den los números, queremos tratar de seguir haciéndolo. Y muchas veces hay que revisar ese pensamiento y si no dan los números, no dejar de hacerlo, pero tratar de buscarle la forma de que los números, y si los números realmente no dan, bueno, ahí sí tenemos que reconsiderar o en reconvertir el producto, la línea de producto o el negocio.
pensativos. Hoy no duermen. La verdad que tuvimos un poco de todo hoy. Eh, ¿Dudas? bueno, ahí Juan dice que a él rediseñando le dio un poco mejor los números, así que nada está perdido. No, al contrario, yo soy partidario de siempre la continuidad de las cosas. Porque uno, el tiempo, la energía, la garra que le pone a las cosas, uno mismo solamente lo sabe. Pero tampoco hay que tratar de ir contra la pared. Hay que tratar de revertirlo y de que el resultado esté a la vista, porque si no, termina saturando y a la larga no es algo sustentable. Ahí Carlos dice que hay cosas que funcionan en baja escala y cuando escalas para arriba no van los costos. Totalmente, totalmente. Incluso a modo de comentario, muchas veces preguntan, ¿y cuál debería ser el precio mayorista de mi producto? Y ahí hay que hacer otro análisis muchísimo más profundo aún. Primero y principal es ver si estoy en condiciones de ser mayorista. ¿Y cómo lo veo? Y bueno, muy sencillo. Yo tengo que considerar que detrás mío va a haber un eslabón más en la cadena. Entonces yo, si quiero que el mercado siga recibiendo mi producto al mismo precio, tengo que considerar que hay un eslabón más que tiene sus costos y que los tiene que poder cubrir y tiene que ser rentable también. Porque si no, directamente no tengo posibilidades de ser mayorista. ¿Por qué? Porque al otro eslabón no le sirve comprarme. Entonces, ¿qué puede ocurrir en ese caso? O que el que me compra mayorista tiene que poner un precio súper alto de nuestro producto para poder cubrir sus costos, o que no le convenga directamente venderlo. En esa instancia tenemos doble perjuicio para nosotros. Porque si nosotros queremos que nuestro producto llegue a un precio determinado al mercado, no, lo que va a hacer eso es generar una competencia feroz entre los que vendan nuestro producto, que va a tender siempre a aumentarlo, y eso va a ir en desmedro de nuestro producto también. Con lo cual, en esa sintonía me parece que habría que hacer también otro tipo de análisis mucho más profundo. Pero más que nada lo que quiero que analicen todo esto, todas estas ideas, todas estas pautas que les fui dando, como desde algo global y no desde algo puntual netamente de decir, bueno, trabajo con costos porque completo mi planillita y me da que mi costo es de tanta plata por mes o de tanta plata por producto. No, analicemos un poco más, seamos más profundos, comparemos, veamos. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algo que quieras compartir? Mañana cuando les caigan todas las fichas me mandan Sí. un mensaje y lo vamos viendo. Pero no, es difícil, es difícil. Creo que requiere muchísimo tiempo también y muchísimo esfuerzo trabajar con costos, no es fácil. Salvo que, como les decía, querramos completar el Excel que dice cuál es el gasto total y listo. Pero me parece que tener ese número y no nos sirve de base para comparar con nada. La pregunta de Carolina es ¿cuánto cuesta un contador por mes? Depende del caso y para qué. Bien. Vamos a ir cerrando. Yo les voy a pasar el PowerPoint, que me lo va a pasar Gerardo.
Y bueno, ustedes ya saben que cualquier duda que tengan nos pueden escribir a nosotros. Y bueno, como dijo Laura al principio, ahora ya estamos cerrando el año en breves, pero los asesoramientos, Gerardo siempre nos acompaña, así que también se pueden anotar por ahí. Y en general cualquier duda que tengan y que nosotros podamos responder, siempre tratamos de estar ahí. Y bueno, muchísimas gracias Gerardo por haber hecho la clase de hoy. Creo que a muchos les sirvió. No, al contrario, gracias a ustedes por haberme aguantado casi 2 horas. Espero que les sirva y bueno, ahora le voy a mandar las filminas a Victoria para que después se las comparta y puedan ver algunas otras cosas más en detalle. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido y si se anotaron para las próximas clases, no se las pierdan, que ahora se viene como la parte divertida, fotografía, redes, todo eso que está de moda. Pero bueno, esto de hoy no se lo olviden. Bueno, un saludo para todos. Chao, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo.